Dentro del marco del Arquisur y la actividad puntualmente del taller virtual en red Arquisur, que es parte de la Cátedra UNESCO Ciudad y Proyecto, dirigida por el doctor Fernando Esperanza de la FADU-UBA, invitamos al doctor ingeniero agrónomo Alejandro Gennari para que nos cuente sobre la realidad del agua y de la situación del desarrollo económico que ha tenido en el devenir de la provincia de Mendoza en la actualidad. Qué interesante lo de Arquisur, ¿eh? Muy interesante. Es una red de 29 facultades de arquitectura de escuelas públicas de Sudamérica, de 6 países distintos, donde se realizan distintos congresos y actividades para vincularlas a las distintas unidades académicas. Lo bueno es que seguramente enfrentan realidades muy distintas. Exactamente, sobre todo desde el abordaje del urbanismo, que es en lo que más nos enfocamos. Nos toca ver muy de cerca las realidades de las distintas ciudades. Si bien los problemas son los mismos, los abordajes y las respuestas de las distintas ciudades a cada problemática es muy particular. Entonces, la red justamente del taller virtual del Arquisur busca generar a través de la aval de UNESCO una mirada ad hoc de las respuestas que la academia da a las ciudades latinoamericanas. Mirá qué interesante, porque Mendoza debe ser dentro del grupo de las decenas de ciudades que tienen una de las más particulares, porque hay factores múltiples en su desarrollo, ¿no? Donde uno de ellos es el agua, pero otro los riesgos relacionados con la misma agua y con los terremotos. Sí, es así. De todas formas, cada ciudad tiene sus particularidades y siempre donde hay exceso hay falta. Hay muchas ciudades donde hay exceso de agua y no siempre útil el exceso de agua que hay, y en Mendoza tenemos la falta del agua. Entonces siempre hay temas que nos atraviesan, pero distintos enfoques. Bueno, vos recién me presentabas y decías que yo tenía un doctorado. Yo hice un doctorado en una ciudad de aguas. Ajá, una de las ciudades de aguas más importantes del mundo, que es Padua, que es la Universidad la Universidad degli Studi di Padua. Es la universidad que fue durante gran parte del pre-renacimiento y del renacimiento financiada por el reino, se llamaba el reino, no era un reino, sino se llamaba la Serenísima República de Venecia, donde el doge, que sería la figura que hoy nosotros asociamos en la monarquía al rey, era una cosa muy particular, porque la pseudo monarquía, por eso ellos se llamaban como república, no era hereditaria, sino era electiva. Era claramente un gobierno no monárquico, sino aristocrático, no se heredaba el gobierno. Y financiaron y fueron determinantes en ordenar las aguas de la laguna y de los ríos que mueren en la laguna. Y Venecia decía, la cultura veneciana decía que en Venecia, de hecho, si recorrer el Canal Grande de Venecia tiene muchas particularidades, porque no cualquiera estaba autorizado a vivir en el Canal Grande. Generalmente los pertenecientes a la aristocracia o aquellos que tenían méritos militares, porque era una república comercial que basaba su poder en el poder marítimo y en el comercio. De hecho, solo Venecia uno lo asocia a Marco Polo. De hecho, buscaba la famosa ruta de la seda, que era un camino por tierra, alternativo a los caminos por mar. Y Venecia era un poder económico tremendo. De hecho, todas las cruzadas salieron de Venecia, inventaron el hospital, la cuarentena. Por eso cuando uno está en la Plaza de Venecia ve enfrente una isla que era el hospital. Y los que volvían tenían que pagar la cuarentena, 40 días para que no introdujeran pestes desconocidas al territorio. O sea, una ciudad donde todavía el manejo del agua, del exceso de agua, es determinante. Y bueno, entre las cosas que uno mama, la tiene impregnada culturalmente en la gestión del agua, es la responsabilidad de que todos pagan. Esa zona era zona de lagunas, fue beneficiada especialmente con drenajes durante el gobierno de Mussolini, y quedó una gran planicie agrícola donde existe todo un sistema de bombeo de los excesos de agua para que no se inunden las edificaciones, y por lo tanto han logrado que todo el sistema territorial pague para sostener el territorio, no solo el tejido urbano, el tejido rural, sino también el tejido urbano.
Es decir, que es algo que, por ejemplo, nosotros acá en Mendoza no lo logramos. Nosotros tenemos una cultura de pagar rural que sostiene al oasis y que es subsidiada indirectamente por el sistema público, pero no un pago directo del sistema urbano para sostener, por ejemplo, el riesgo aluvional. Por ejemplo, a diferencia de ellos que tienen el riesgo de inundaciones, que permanentemente el río Brenta, el Baquiglione, o el fenómeno típico de sudestadas, que produce que no pueda salir el agua de la laguna, todo eso termina impactando hacia adentro del territorio y subiendo en los años ricos. Hoy están con una sequía tremenda, ¿no? Como en toda Europa. Sí. Y en relación a esa plusvalía que genera el agua y que en definitiva es responsabilidad y parte de toda la ciudad, ¿por qué desde el punto de mirada de los aspectos históricos relevantes vos considerás que en Mendoza se ha llegado a esta situación de que no se lo considera como un elemento de la totalidad del tejido de la ciudadanía? Primero me forzás a sacar de adentro mi visión de profesor. Dijiste una palabra que para mí está mal usada, yo la discuto porque es muy fácil de entender, pero tiene un significado distinto. La plusvalía es un aumento de valor en la doctrina marxista relacionada con el valor trabajo, no con el valor capital. Lo otro, cuando es capital, estamos hablando de lo que se llama una renta de capital o una renta extraordinaria de capital. De hecho, acá siempre se dice la plusvalía que genera el sistema hídrico, y en realidad es el cambio de valor del capital y no una apropiación del capital del valor creado por la mano de obra, que es lo que hablaba Marx. Pero más allá de eso, es entendible lo que se dice cuando se dice en Mendoza se habla de plusvalía. Es un término que ha introducido la escuela geográfica, digamos, en el sistema, y que no sé por qué la escuela económica no lo ha cuestionado, pero cuando estudiamos esto es una renta extraordinaria de capital. Está muy bien tu aclaración, porque en realidad en urbanismo en general se habla de plusvalía. Bueno, porque es más fácil de entender, porque en la palabra habla de plus valor, aumento de valor, más valor. Pero cuando vos lees de dónde salía de lo que se llamaba, lo que Marx hablaba de cuánto trabajo tenía incorporado un bien y cómo el capitalista se apropiaba de parte de la plusvalía que generaba ese trabajo. Y en este caso lo que hay es una alteración del valor del capital, no por el trabajo, sino por otra condición. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes construyen un dique, lo que está alrededor del dique cambia de valor de capital, pero no por las horas hombres del dique, sino por el cambio de valor de las cosas, digamos. Por eso es una renta de capital. Pero más allá de la digresión, yo voy a hablar de lo que me parece. No creo que haya ningún estudio, por lo menos que yo haya visto, que diga que es así como yo digo. Creo que hemos vivido saltos tecnológicos y tecnológicos institucionales, y saltos institucionales relacionados con estos tecnológicos que fueron determinando un modo de ver las cosas. Si vos me decís, que en Mendoza existe una cultura del agua, yo te diría que se está empezando a crear ahora una cultura del agua. Yo no creo que exista una cultura fuerte del agua. Sí existe una cultura del árbol. Y de hecho, si vos te fijás, las dificultades que hay en Mendoza para tocar a un árbol son tremendas. Y eso nos deja, otra vez, voy a repetir que es mi opinión personal, muy enfrentada a veces con opiniones de otros. En Mendoza no hay ni cultura del desierto, como decimos nosotros, que somos gente del desierto. No somos gente del desierto, no pensamos como gente del desierto. No lo habitamos. No lo habitamos, de hecho, no vive menos del 0.5, por menos del 0.2% creo de la población. Y tampoco tenemos una cultura de la montaña. Nuestra cultura es una cultura de oasis, y para construir un oasis, lo que distingue al oasis es el agua, pero el agua que crea árboles. Entonces lo que nos hemos ocupado en Mendoza siempre es de generar unas condiciones tales para vivir en determinadas condiciones, y esas condiciones, para crear esas condiciones, son determinantes los árboles.
Y de hecho, ayer murió Gorbachov. Una de las cosas que dijo Gorbachov cuando vio a Mendoza desde el aire, que en los años 90, primeros años de los 90, recién en Mendoza se empezaron a construir edificios altos, más altos de 6, 7 pisos, excepto, qué sé yo, Canal 9 o el edificio Gómez, que eran no estaba, qué sé yo, la Villa Mediterránea, esos edificios altos que hay ahora. Dijo, esta es una ciudad bosque, porque pocas casas, construcciones sobresalían por arriba de los grandes árboles como las tipas o los plátanos que hay en Mendoza. Y yo creo que eso ha condicionado mucho. ¿Y por qué Mendoza es como es? Bueno, en parte tiene que ver con una ciudad joven en relación a otras ciudades que seguramente han estudiado en otros lugares, porque acá fue destruida totalmente por un terremoto. De 20.000 habitantes pasó a tener menos de 10.000, por los que murieron, y se dio la posibilidad de replantearse Mendoza. Mendoza estaba construida al lado de lo que se llamaba del actual cacique Guaymallén. El actual cacique Guaymallén tiene una pendiente de de suroeste, noreste, y vuelca hacia la derecha, digamos, hacia el este, y de hecho toda la zona, una vez que atravesaba la ciudad, lo que era la ciudad, que es la Plaza Pedro del Castillo, donde está el Museo Fundacional, tenía una estructura de lagunas. De hecho, la toponimia del lugar, la lagunita, el borbollón, la calle de los pescadores, que no era que pescaban a 100 kilómetros de traían, no, pescaban ahí. O sea, era una zona de pesca ahí nomás por las lagunitas que había. Y toda esa zona, bueno, eso fue cambiando en el paisaje por el hombre. De hecho, tenemos hitos de esa época, como la toma de los españoles, que es una ruina de la primera toma cercana a lo que hoy es el dique Chipoleti. De hecho, hasta la inmigración masiva, la llegada del ferrocarril y la llegada de gran cantidad de italianos, sobre todo españoles e italianos, sobre todo italianos, en Mendoza no había una presión sobre la tierra muy grande. De hecho, vivíamos de una viticultura relativamente secundaria en relación al cultivo de pasturas y de cosas para la economía local, porque era más fácil que a veces llegar a Chile, que no había menos problemas que llegar a Buenos Aires con carretas, con ataques de indios, o sea, y eso hacía que toda la economía fuera para abastecimiento local y para engordar animales. De hecho, también otra vez la toponimia, potrerillos. En camino a Chile, potreros, pequeños potreros. La travesía de cruzar el río Mendoza, antes de cruzar el río Mendoza, eran todas zonas de pasturas. Y el río Mendoza, en esa zona de Palmira, tenía una gran cantidad de pastura y se cruzaba con los animales desde ahí. Es decir, que había una Mendoza totalmente distinta a la que sucedió, la que vino después de la inmigración. La inmigración que generó una presión sobre el recurso muy grande. Se expandieron mucho algunos territorios, como Rivadavia, sobre todo. Pensá que las grandes bodegas de Mendoza estuvieron en Rivadavia. Hoy se ven las ruinas de una de las bodegas más extraordinarias que hubo en Mendoza, que es Gargantini, Titarelli. O sea, son todas grandes bodegas que estuvieron en la zona de Rivadavia. De hecho, Rivadavia llegó a concentrar una parte muy importante de la oferta de vino de Mendoza hasta 50 años atrás. ¿Qué se produjo? Se produjo una crisis, otra vez, por eso te digo que hay saltos tecnológicos e institucionales. Un salto tecnológico es el tren, que cambió el modo de transportar a Buenos Aires. Entonces permitió que dejase de mirar a Chile muchas de las cosas y se mirase mucho más hacia la propia nación y hacia el comercio hacia Buenos Aires. Cambió los modos de cultivo, las variedades de cultivo. Se había creado ya la primera escuela de agricultura de la Argentina, que es la que creó Sarmiento, lo que hoy es la Facultad de Ciencias Agrarias, que fue cambiando de nombre, pero es la primera escuela de agricultura a imagen y semejanza de la Quinta Normal de Santiago de Chile. De hecho, Puyé viene de Chile,
La quinta agronómica de la Casa de Gobierno. Claro, en esa zona, sí, fue durante mucho tiempo, hasta los años 40, el lugar donde funcionaba la Escuela de Agricultura. De hecho, estamos hablando que la importancia y la centralidad de la agronomía se veía manifestado dentro de la ciudad al estar en lo que es hoy. Es que era un límite, era casi un límite de la ciudad. Claro, sí. O sea, es como hoy, bueno, hoy la ciudad ya llega se expande hasta el río prácticamente. Pero ese era un límite. De hecho, lo que hoy es esta sección era todo viñedos. Correcto. O sea, a fines del primeros años del 900, gran parte de la cuarta sección. O sea, la cuarta sección es la zona más antigua de la ciudad. Hay imágenes muy interesantes del barrio Cano, del barrio popular Claro. del movimiento moderno de los hermanos Civit, donde estaban directamente rodeados de viñedos. Bueno, de hecho le llamaban las casas colectivas. De hecho, todavía a los viejos le dicen las colectivas. Bueno, ahí se produce un quiebre. ¿Por qué se produce un quiebre muy grande? Porque empieza el conflicto por el agua. Por primera vez hay conflicto real por quién tiene el agua. Y sobre todo un conflicto que está en la cabeza de mucha gente de Rivadavia y de Tunuyán. O sea, ahí como que los de arriba los embroman a los de abajo. Y de hecho las grandes bodegas que tenían cientos de empleados, como Titarelli y Gargantini, de golpe porrazo se quedaban sin agua y empezaban a caminar con los instrumentos de labranza y algunos con armas y llegaban a ver hasta encuentros de sangre por eso. Eso hizo que el gobernador Civit en un momento decide contratar un empréstito para modernizar Mendoza. Y la modernización de Mendoza la pensaba Civit con dos cosas. Primero, tener un banco para financiar la actividad económica, de hecho gran parte fue al banco, y la creación de dos entes muy particulares que son el Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Escuelas, que son entes que hoy la Dirección General de Escuelas funciona casi como un ministerio. En cambio, el Departamento General de Irrigación mantiene una autarquía total del gobierno y cumple los requisitos constitucionales para la designación de sus autoridades, pero después es autárquico, es decir, que no depende del gobierno de Mendoza ni para financiarse ni para nada. Y eso viene de la famosa Ley de Aguas y de un señor que se llamó César Chipoletti, que era un ingeniero civil hidráulico romano, joven, que era considerado el mejor ingeniero civil hidráulico de Europa. Había ganado un concurso antes de venir a la Argentina, por ejemplo, sobre cómo administrar la navegación de aguas del río Rin. Bueno, hablando de esta ley de aguas y del rol que tuvieron algunos actores, como Chipoletti, Emilio Civit y su ministro de Obras Públicas, que es Bermejo. Nosotros tenemos un lugar que se llama Bermejo por este ministro, y Chipoletti fue contratado por Emilio Civit con la otra parte del crédito que tomó para construir obras de infraestructura hidráulicas. Chipoletti fue muy particular porque era un ingeniero nacido en Roma, criado muy cercano a la iglesia, tuvo su familia un paso por Padua, y era considerado, como te decía, el más importante ingeniero hidráulico de Europa, y de hecho tiene obras que hoy nadie sabe que son de Chipoletti, pero son de él. Cualquiera que vaya a Milán y conozca la zona del Naviglio, y es una zona de moda de Milán, el Naviglio, que son prácticamente las conducciones de aguas urbanas de la ciudad de Milán, las hizo Chipoletti. Hizo también un dique sobre el lago Mayor con la primera central hidroeléctrica que transmitía electricidad a distancia. O sea, era una personalidad de la época. Es como si nosotros hoy hubiéramos traído, así como se llevan a Messi a jugar al Barcelona, es como si nosotros nos hubiéramos traído a Bill Gates a jugar para el riego de Mendoza, digamos. Fuimos a buscar al mejor del mundo, y por ejemplo muchas cosas hechas por Chipoletti todavía figuran, por ejemplo, en manuales que usan los ingenieros civiles, como la sección de Chipoletti para hacer mediciones de aforo, que está en el manual de servicio geográfico militar del Ejército de Estados Unidos, que es un manual que se utiliza en forma generalizada en la ingeniería.
Fue un tipo muy especial, tenía un liderazgo brutal y de hecho no aceptó venir a Mendoza solo, sino dijo que el trabajo que le pedían era de un equipo y lo convencieron diciéndole que iba a domar las aguas de la Concagua, que su misión era domar las aguas de la Concagua. Y trajo un equipo de ingenieros, muchos de los nombres hoy son familias reconocidas de Mendoza, otros se viajaron a otras provincias y fueron determinantes en San Luis, en San Juan, y en Tucumán, y muy poco, mucho menos en Río Negro. Chipoleti ordena el sistema de Mendoza, se produce la ley de aguas a fines del 800, se crea el Departamento General de Aguas, que hoy después el Departamento de Irrigación, que eso fue un paso para atrás, ¿no? Porque todo lo que era agua natural, digamos, estaba en un solo lugar. Hoy la hidráulica, digamos, los aluviones, los ríos, todo eso está separado de irrigación y eso el agua no lo entiende y suele meterse en los canales de riego y destruirlos. Y eso es muy malo porque es muy importante la visión conjunta del sistema. Eso es un problema que hay en Mendoza institucional. Esto es, en esa época hace cosas maravillosas y se produce un quiebre con la administración local cuando en 1901, creo, estábamos en una situación muy compleja con Chile, casi por entrar en guerra, y se reclutaba a los civiles en la calle para las milicias por si se entraba en guerra y reclutaron al hijo. Siendo italiano no correspondía, entonces Chipoleti se enojó mucho y decidió volverse a Italia y se vuelve a Italia. Cuando pasa esto se construyen el Cristo Redentor, ¿no? Como símbolo de paz. Y gana Roca las elecciones nacionales y lo lleva Emilio Civit como ministro de Obras Públicas de la Nación. Y Civit dice, tenemos que volver a traer a Chipoleti. Y lo traen para algo que ya había empezado a hacer, que era ordenar al Río Negro. Chipoleti estaba fascinado con el Río Negro, por la cantidad de agua, por las posibilidades que le daba a su cerebro ingenieril de hacer cosas. Y ya había empezado antes, y cuando está volviendo a la Argentina muere en alta mar. ¿Cómo sería lo importante que era Chipoleti? Por eso quiero destacar el valor de esos 10 años de Chipoleti, esos 8, 10 años, 10, 12 años de Chipoleti en Mendoza, que cambió todo, cambió la ley, ordenó el sistema, copiando cosas de otros lugares, pero adaptando cosas, generando un sistema institucional único que hoy se preserva y que vale una fortuna, que es imposible de medir el valor institucional de eso. De hecho, hablamos de que vivimos en oasis, pero nadie sabe cuánto vale un oasis. Nadie se puso a pensar cuánto carbono fija un oasis. Yo escuchaba los otros días que la ciudad de Buenos Aires tenía, 20.000 árboles. La ciudad de Mendoza, creo, si no me equivoco, tiene más de 40.000. Entonces uno dice, ¿cuánto carbono está fijando? ¿Cuánto carbono ha fijado en la historia la ciudad de Mendoza? Y el carbono tiene un precio hoy. Es decir, ¿cuánto vale los 2 o 3 grados menos que significan en verano vivir en una ciudad con árboles en un costo energético? O sea, nadie mide lo que los economistas llamamos las externalidades del sistema. Esas externalidades positivas del sistema tendrán algunas externalidades negativas, pero las externalidades positivas del sistema las goza toda la sociedad y las pagan los agricultores. Por eso en Mendoza es tan importante el rol de estos agricultores, porque marcan los límites con el desierto. Si cuando uno ve un canal que está limitando el desierto, ese canal está sufriendo el triple, cuádruple de presión que un canal que está en el interior. Voy a un caso. El canal de Mendoza que marca el límite del oasis, el oasis norte es un gran oasis que se une con el oasis este, y la parte sur del oasis este, desde Carrizal hacia el este, hay un canal que tiene casi 30 kilómetros que se llama Reducción Los Andes. Ese canal es un canal que está sometido a una presión aluvional muy, muy grande y a una presión del desierto muy grande. Si uno abandona los cultivos y abandona el trabajo, en 5 años uno se da cuenta que el desierto se ha comido 1000 metros hacia adentro. ¿Sí? O sea, el desierto no para nunca y el trabajo que lo limita no para nunca. Por eso el oasis se mantiene, el oasis se gestiona. El oasis no se conserva
con una mentalidad ecológica de conservación. El oasis es todo lo contrario a la ecología de preservación. O sea, yo puedo tener un bosque, ¿sí? Un bosque patagónico, donde lo puedo preservar para ver cómo evoluciona. Puedo tener el bosque en Yancuñán, el bosque o el monte, para estudiarlo, para ver cómo evoluciona. El oasis no, el oasis es una creación humana, es una creación artificial. Y por lo tanto, la ecología urbana quizás del oasis, hay que mantenerla, y eso implica un flujo de energía y de trabajo y de cerebro permanente para mantener ese oasis, que siga fijando carbono, que siga refrigerando la ciudad, que siga gestionando el agua, que evite los problemas de contaminación que tiene el oasis. Porque, a ver, yo siempre les explico a mis alumnos cuando les digo cuál es la densidad de población de Mendoza, y te dicen 11 habitantes por kilómetro cuadrado. Y digo, no, muchachos, están equivocados. Tenemos 700 habitantes por kilómetro cuadrado en el oasis norte, en la parte más de Mendoza, un poco menos en la parte de San Martín, un poco menos en el Valle de Uco, o algo similar en San Rafael, 300, 400 habitantes por kilómetro cuadrado de oasis, y 0.0000 en el desierto, habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces no podemos pensar con el valor medio, tenemos que pensar con los valores medios del oasis o valores medios del desierto. Nuestros problemas, yo siempre le digo, nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos problemas holandeses o italianos de la zona donde yo estudié, que tiene una densidad de población muy, muy alta. Entonces, todos los problemas como los residuos sólidos urbanos, la incultura del agua, de ensuciarla, de dañarla para el que la tiene que usar aguas abajo, de no tener las condiciones de saneamiento adecuadas para evitar la contaminación biológica con Escherichia coli, digamos, por los residuos humanos. Tenemos todavía zonas de chacras de Coria, que es la zona alta del sistema, que no tienen cloacas. Y no es porque la gente no estuviera dispuesta a pagarla o no tuviera la condición, sino por falta de gestión en el mismo oasis. Es decir, el quiebre institucional es que dejó de ser gestión municipal el agua y pasó a ser gestión de un ente que es provincial y que es extremadamente poderoso. Y fíjate el nombre, cómo te dice las cosas. Superintendente. ¿Por qué superintendente? Porque el jefe de una comuna es un intendente. El agua que manejaban las comunas, que se peleaban entre sí por el agua, siempre el caso de Tunuyán y Rivadavia es paradigmático de estas peleas. Ahora pasa a ser una administración general, con una persona, con una institución que es autárquica, es decir, que tiene sus propios ingresos, que no depende del gobernador, y con un sistema de consejeros que actúan como poder legislativo y poder judicial del agua. Es decir, que si uno tiene un problema de agua, no va a la justicia ordinaria, tiene un camino adentro del sistema de agua, que es primero el inspector de cauce, después el superintendente, después el consejo de apelaciones, que lo forman los consejeros de los ríos, y después la instancia siguiente la Corte Suprema. Es decir, que tiene un camino acelerado para resolver problemas. Es decir, un problema que la justicia ordinaria puede tardar 10, 12 años, a través de este sistema tarda 3 o 4. Es decir, por ejemplo, ¿dónde se ve la utilidad de esto? Y en la regulación de, por ejemplo, la actividad petrolera. O sea, si una petrolera, YPF o la petrolera que fuera, prefiere ser controlada en forma dispersa por una autoridad nacional y no por una autoridad que le respira en la nuca. ¿Sí? Y de hecho, en Mendoza YPF, creo que YPF o las petroleras están muy bien controladas, y están disciplinadas y están autorreguladas. Ya saben que si hacen mal las cosas van a tener una sanción. De hecho, fue muy difícil, a mí me tocó directamente la Comisión Nacional de Energía Atómica, con los residuos en Malargüe, y si ya están, uno dice, tardaron 10 años, sí, tardaron 10 o 20 años, pero los problemas se resolvieron, ¿sí? Los residuos están encapsulados, y hoy se está resolviendo el problema de los residuos que quedaron en Sierra Pintada. Es decir, que el sistema se demostró ser eficiente para escenarios no previstos, porque en ese momento era la pelea entre los municipios u otro tipo de situaciones, pero hoy en día el mismo sistema permite tener una institucionalidad que permite ponerse de igual a igual con grandes compañías petroleras, con grandes compañías como la de Estado, como la energía nuclear,
o con compañías industriales comunes y corrientes que se las puede afrontar técnicamente y administrativamente. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que el sistema sea virtuoso. Tiene defectos muchísimos, pero no deja de ser un sistema virtuoso. Otro ejemplo de adaptación del sistema, las inspecciones de cauce, que serían lo que llaman en España las juntas de regantes o las asociaciones de regantes, que administran la microdistribución del agua, es decir, una vez que los grandes canales ya le reparten el agua a un canal secundario, a un canal terciario, ahí se divide en hijuelas, en ramas e hijuelas, y eso llega a las propiedades. Eso lo administra por votación, por elecciones, uno de los vecinos que riega, que se llama inspector de cauce, y una junta, una comisión de delegados. Bueno, Mendoza ha adaptado eso para tener inspecciones de cauce de aguas servidas, tratadas. Inspecciones de cauce turísticas, de aguas turísticas, el Valle Grande. Porque uno dice, ¿el turismo no usa el agua? No, sí la usa. ¿No la daña? Sí la daña. Tiene fenómenos de microcontaminación. Y ahí habían problemas serios con los pozos sépticos. Ahora hay todo un sistema cloacal y hay un sistema donde van a parar esas cloacas y son tratadas como aguas tratadas con otro tipo de inspección. Y una cosa que es muy particular, que es una inspección de cauce de aguas tratadas de industrias, que es la inspección de cauce del canal Pescara, que es un tubo que recibe las aguas de las industrias que han sufrido un tratamiento primario, y un sistema automático de pozos a través de sensores diluye esta agua hasta dejarla en condiciones de uso agrícola, y se riega una zona restringida, con cultivos restringidos, para aprovechar esta agua. Claro, áreas de cultivo restringidos y especiales. Pero a ver, así como el Acre nace con la idea de usar las aguas tratadas del sistema de saneamiento, pero después se adapta a aguas tratadas industriales. Y después tenemos inspecciones de cauces de uso que parecían ser no consultivos, como son el área turística de Valle Grande. Entonces, todas estas adaptaciones que ha ido haciendo el sistema muestran que la legislación generada fue tan eficiente que uno podría decir, cambiemos, vayamos a una legislación a la española. Sí, pero no tenemos los 30.000 millones, los 20.000 millones de euros que tuvo España antes de cambiarlo. Es decir, hubo una inversión que permitió entubar prácticamente toda la red de riego, o canalizar toda la red de riego, que no haya pérdida en el sistema. O sea, hubo un proceso técnico muy grande antes de cambiarlo. No como nosotros no estamos hoy en condiciones de hacer ese cambio. El cambio en el siglo XX se consolidó las actividades agrícolas, vitivinícolas y frutícolas y hortícolas. Se perdió la ganadería, que era la actividad principal de ganadería de engorde en pasturas bajo riego, era una de las actividades principales a fines del 800. Y fueron cambiando todo, y a fines de los 80, de los 90 del siglo pasado, se produce otro clic en el sistema. O sea, una crisis terminal en la vitivinicultura, cambia el modelo de vitivinicultura, y hoy discutimos dos modelos de vitivinicultura. Una viticultura de alta calidad, asociada al concepto de calidad totalmente, donde el consumidor no solo quiere comprar un vino, sino compra un paisaje, compra una experiencia de vida, compra un nombre, compra un territorio, compra una certificación de calidad, y un vino que tiene las características de productos comoditizados, como es el vino de mesa o el mosto concentrado. Todas dos modelos, uno que le demanda determinadas cosas al territorio, le demanda y le ofrece determinadas cosas al territorio, y otro que le demanda y ofrece determinadas cosas al territorio. Que es lo que vemos mucho, lo vemos muchísimo porque nos impacta todos los días, y es la parte más exitosa, digamos, del modelo que cambió a fines de los 90, a fines del siglo pasado, es que el modelo es un modelo territorial, no es solo un modelo productivo, porque uno no habla ya de la viña o de la bodega, sino habla de todo un territorio. No estamos hablando de Catena en Gualtallarí y de la marca Laliana Viñar, o hablamos de Piedra Infinita en Altamira. Empezamos a hablar del territorio como parte del sistema. El territorio demanda cosas, demanda
calles o rutas, demanda servicios, demanda internet, demanda paisaje, y por lo tanto pasa a ser una cosa, vuelve a generar una complejidad para generar plusvalías, dirían, o para generar valores extraordinarios que se interpretan en el precio de los productos que venden. O sea, cuando uno vende un vino que dice Gualtallarí, ese Gualtallarí hace que la botella valga un poco más, ¿sí? Eso pasa en mucha menor medida en otras zonas de Mendoza, donde el volumen es determinante y el costo de producción es mucho más importante porque compite en costo y necesita servicios como puede ser ferroviarios. Y en esas zonas donde el cambio se está dando, se sigue produciendo y sigue siendo muy positivo en la zona que yo llamaría la zona más pegada a la montaña, digamos el eje Capital, Godoy Cruz, Luján, Tupungato, Tunuyán, y también la parte alta de San Rafael, y está pasando también, a mi juicio también pasa en menor medida porque no es vitivinícola en Malargüe. Esa zona va hacia un modelo de diferenciación territorial, no solo de diferenciación a la Porter, digamos, el modelo de competencias de Porter, sino que ese modelo genera demandas territoriales muy particulares y hacia el urbanismo, hacia un montón de cosas. Uspallata, por ejemplo, es una zona que está demandando un urbanismo nuevo. Correcto, incluso vos mencionabas en una charla que hace un par de años el tema del agrelo. Bueno, como influenciado el tema de la agricultura, de la vitivinicultura en las épocas de cosecha con la migración. Bueno, en Agrelo hay un fenómeno brutal del turismo. Pensá que el único hotel de los 50 mejores del mundo que tiene Argentina, en ese ranking está en Agrelo. Es decir, si vos pasabas por Agrelo 20 años atrás o 30 años atrás y pasás ahora, ves que hay una infraestructura privada muchísimo más desarrollada que la infraestructura pública. Que tenés calles con pozos, que no deberían estar, y que no tenés un paisaje colectivo acorde al paisaje interno que tenés. Es decir, vos abrís las puertas y encontrás un paraíso, y afuera de las puertas todavía está bien, pero podría y debería estar mucho mejor. Ese plus al territorio está muy internalizado en el sistema productivo y mucho menos en el sistema territorial y social. En el Valle de Uco está mejor eso, porque al ser de desarrollo tardío, ¿sí?, en relación a lo que había en Agrelo, se pudo ordenar mejor. De hecho, pensar que ahí hubo un fenómeno que en economía se llama de distrito asimétrico, como que da perfecto la clasificación de distrito industrial asimétrico, porque cuando es asimétrico, cuando hay una empresa que produce el desequilibrio que genera la innovación y el desarrollo del territorio. En este caso fue Salentine se instala, si no me equivoco, en 1998. En 2002, 2003 creo que es la bodega, se construye la famosa bodega tan bonita que con el espacio Quilca. El espacio Quilca lo construye 2 o 3 años después, la primer bodega, la bodega que hoy es Salentine. En una época tenía el Portillo y Salentine juntos, después hizo otra bodega que es el Portillo, después desarrolló la posada en la parte más alta, después compró más arriba, tiene una finca todavía más arriba, pero más allá de eso, ahí Salentine fue determinante en generar una serie de demandas territoriales que hacen al urbanismo, que hacen al turismo, que es, por ejemplo, la ruta pavimentada. O sea, la ruta del vino es la última de las rutas que se hace, entonces todo lo que se hizo ahí es moderno. Aunque no parezca moderno, tiene una modernidad intrínseca porque está pensada, está hecha pensando en un desarrollo turístico con una competencia brutal por el agua. Esa zona no hay más agua disponible, solo se puede hacer más cosas ganando eficiencia. O sea que no hay posibilidad de generar nuevos derechos de agua en esa zona, ninguna posibilidad, está todos los derechos dados. De hecho, tampoco hay agua subterránea suficiente, porque esto es otra cosa muy interesante de Mendoza. Tenemos una administración de agua subterránea que uno puede decir tiene un montón de defectos, generó en un momento que un superintendente por primera vez en la historia tuviera que renunciar para no ser llevado a juicio político.
pero tenemos una administración del agua que sabe lo que pasa en el agua subterránea, que tiene registro de datos, o sea, y por lo tanto genera instrumentos de gestión, de administración de agua, que dicen, por ejemplo, no se puede hacer nuevas perforaciones porque se produce lo que se llama, en economía se llama la tragedia de los comunes, que es un problema que tienen lo que se llaman bienes comunes. O sea, si el ejemplo original es planteado en los pastos colectivos donde la gente llevaba a pastorear las ovejas. Todos tendrían la posibilidad de poner una oveja más, pero si todos ponen una oveja más, destruyen el recurso y a la larga todos tienen que poner 5 ovejas menos y después tienen que poner 10 ovejas menos y después no hay más pasto. Esto pasa también con el agua subterránea. Si sacan más del agua que se repone, uno puede tener un cierto juego de mediano plazo, pero tiene que tener una idea de que las decisiones que se toman hay que tener la paciencia suficiente para que duren 10, 20 años. Entonces, la primera zona que se bloqueó para las perforaciones fue la zona al sur del río Mendoza, Agrelo. O sea, donde todo ahí es aumento de eficiencia. La segunda zona es el Valle de Uco y posiblemente en el mediano plazo haya que seguir regulando esto para que no se produzca la tragedia de los comunes y se deteriore el recurso. Acá hay una cultura de administración de la oferta de agua. Por lo tanto, la ley de agua prevé repartir el agua en los distintos habientes de derechos que lo otorgan las legislaturas en función de la proporción de agua, de una proporción de agua del río. Esto es un sistema que tiene una serie de rigideces y que dificulta una adaptación. Si hubiera un sistema de mercado, se entrarían y saldrían jugadores fácilmente. Eso generaría otro problema. ¿Cómo mantengo un oasis unido? Porque tendría un lugar que riego, un lugar que no riego. Por eso también la inherencia del agua a la tierra tiene que ver con construir el oasis. Repartir en muchos pequeños productores tiene que ver también con que el capital agua se distribuya en muchas manos y no se concentre y genere un poder extraordinario. En un desierto, el poder extraordinario de concentrar el agua es tremendo. Entonces, son todas cosas muy sabias de la legislación de agua. Tiene problemas, el problema es la rigidez. ¿Cómo se combate esa rigidez? Y generando eficiencia a través de estímulos. Pero esto que nos pasa a nosotros lo hemos ido regulando de algún modo, porque explicaba lo de agua subterránea, en otros lugares el conflicto de agua subterránea ha llegado a niveles extremos, como puede ser en California, o la discusión sobre el agua ahora está planteada en la Constitución de Chile, en todos los pasos adelante que dio Chile puede llegar a, no sé si a perderlo, pero a generar un problema de gobernabilidad de los sistemas de agua muy grande, con los nuevos cambios institucionales que quiere hacer. No era que lo anterior estaba bueno, estaba bien hecho, tenía para mí muchos defectos, yo prefiero la ley nuestra. Me tocó dar conferencias en Chile, donde mientras estaba explicando, por ejemplo, que en Mendoza una central hidroeléctrica no puede generar hidroelectricidad si no tiene la autorización de desembalse de irrigación, en Chile es al revés. Entonces cuando digo eso siento que un grupo de gente empieza a aplaudir y se para, y estaban vestidos con la chaquetita de guaso chileno y aplaudían a rabiar porque el gran problema que tienen ellos es que les dicen que el agua es de uso no consultivo, porque es cierto, el agua no la consume la central hidroeléctrica, pero si yo no tengo una estructura de captación y no la puedo tomar y no la puedo levantar y llevarla a los sistemas, o no me sirve en ese momento, el agua va al mar y pasa a ser de uso consultivo. O sea, no es lo mismo. Entonces, acá en Mendoza eso está totalmente definido. Vos no podés, por ejemplo, el último dique, ya que mande el agua al río, al sistema de riego, tiene que tener autorización de irrigación para el desembalse. Por ejemplo, Potrerillo. No puede desembalsar lo que le conviene al sistema eléctrico, tiene que desembalsar las necesidades del sistema hídrico, de riego. Yo siempre digo que estos cambios se dan, acá se dan un poco más lento porque tenemos todo un sistema que hace que todo sea más lento. Los incentivos financieros acá son muy difíciles. O sea, California se está transformando, abandonando un montón de cultivos
y buscando cultivos de menor requerimiento hídrico y de más valor unitario. De hecho, hay una revolución del pistacho, la almendra y la nuez en California, y esa revolución es una revolución también asociada al menor uso de agua que tienen estos cultivos en relación, qué sé yo, a la ciruela o al durazno o a otros cultivos. O cultivos de un valor altísimo, como puede ser el cannabis, que algunos creen que puede ser una gran solución. Yo permito plantearme un montón de dudas. En una sociedad como la Argentina es muy complejo. Sí, de hecho en San Juan se está invirtiendo mucho en el tema de desarrollo de cannabis. Sí, en todos lados hablan de cannabis, el único que está avanzado es Jujuy, pero no somos austríacos. Uno va por Austria, tiene los comercios de cannabis, de productos industrializados de cannabis. Yo tengo algunas dudas, pero bueno, lo que importante es el valor unitario por hectárea y por metro cúbico de agua. Sí, sí. Pero hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que eso tiene que mantener la estructura del oasis, porque nadie está pagando las externalidades. O sea, el sistema la está pagando a través, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura las paga el Estado. Eso es un modo de devolver externalidades, digamos. O algunas obras tienen el 40% de subsidio. Un gran canal, por ejemplo, de riego, lo pagan los regantes en una parte y otra parte tiene un subsidio o una carga pública del 40%. Esto es un modo de decir la externalidad positiva generada por este canal al impermeabilizarlo, lo estoy contribuyendo a pagar con el sistema impositivo. Ese equilibrio en Mendoza hoy funciona. ¿Cuál es el problema? Que estamos ante una situación extraordinaria climática que no sabemos cuánto va a durar y que lo que todos sabemos es que hay mucha inestabilidad atmosférica con una tendencia que vamos a tener menos nieve y más agua de lluvia. ¿Sí? Eso va a hacer que tengamos que adaptarnos en muchas cosas y también que tengamos que hacer una adaptación a la californiana buscando cultivos que consuman menos agua o que seamos muchísimo más eficientes. Por ejemplo, hay un gran desarrollo forrajero en Mendoza, especialmente de alfalfa, porque Mendoza tiene una climatología extraordinaria para producir alfalfa. No estaban tan equivocados hace un siglo y medio atrás. O sea, pero eso antes se hacía con riego a manto, hoy se hace con pivots. Y un pivot tiene una eficiencia entre un 85 y un 95%, casi como un sistema de goteo. Por lo tanto, si la alfalfa se desarrolla con pivot, tiene un consumo de agua relativamente, no digo menor que un almendro, pero relativamente más bajo que un viñedo mal regado. Es decir, que todos estos saltos de eficiencia, después esa alfalfa sí, en vez de venderse como alfalfa, se vende como carne, como novillo o como carne, el valor agregado que se ha generado genera una cadena de empleo y de bonanza dentro del oasis muy grande y hace que el oasis pueda pagar su mantenimiento. ¿Sí? En ese sentido que hablar es muy interesante esto de volver a los orígenes, es lo que se plantea en muchas ciudades, que está en boga últimamente desde los últimos 30, 20 años. ¿Qué tendría que ver las teorías del decrecentismo y todas estas nociones? Yo creo que es totalmente contrario a eso. El volver a los orígenes es un salto hacia adelante para mí. Es decir, es volver no al origen de porque hicimos alfalfa, hacemos alfalfa, tenemos que hacer alfalfa o lo que fuera, porque nos conviene y porque podemos agregar más valor y podemos generar más empleo y podemos tener más estabilidad en el empleo y tenemos que aplicar la mejor tecnología. O sea, no es que volvamos hacia atrás con un modelo agroecológico que no alimenta un sistema de valor agregado suficiente para que tengamos empleo y que lo que genere es migración. O, si fuéramos una isla, nos pasaría lo que le pasó a Sri Lanka. ¿Conocen lo que pasó a Sri Lanka? O sea, pasó a ser un país que dijo, bueno, vamos a hacer agricultura, vamos a ser el primer país absolutamente agroecológico, orgánico, de cultura orgánica de la tierra. Colapsó y en un año y medio cayó el gobierno, y porque en una isla, para cómo tuvo la mala suerte de tener el crecimiento de los precios de la energía por la guerra, crecimiento de los precios de los alimentos básicos,
Y bueno, eso generó que el sistema colapsara y su producción de té, que es uno de sus principales productos exportables, al no importar fertilizantes, al no importar agroquímicos, pesticidas, disminuyera, y bueno, se quedaron sin ingresos, se quedaron sin dólares, y pasó lo que pasó, ¿no? O sea que es muy difícil pensar que el mundo va a volver para atrás. Yo creo que la capacidad que tiene la gente, la tecnología y la sociedad, tiene que darse cuenta que hay un fenómeno de cambio climático que está en curso y que se puede afrontar. Y se puede afrontar con más tecnología, con más cerebro, con más organización y con un poco de solidaridad también. Que eso implica que los que más contaminan sean responsables más responsables que los que menos contaminan. Me refiero a China, a Estados Unidos, a Rusia, a Alemania. Hoy, por ejemplo, es una regresión ver que van a volver a poner por las sanciones de Rusia volver al carbón, por ejemplo, o que Argentina construya una planta de carbón en Río Turbio para generar energía, es una locura. O sea, cuando el carbón, uno sabe que pasar de carbón a gas natural en las centrales térmicas de producción de energía ya produce una reducción produce una descarbonización muy fuerte de la atmósfera. Es decir, que no es que abandonemos los fósiles, sino que tenemos que tener transiciones adentro de los fósiles y transiciones de los fósiles a los renovables. Y acá hay una cosa muy importante. Desde hace unos 15 años, no menos, desde el 2010, se trabaja en la parte científica y cada vez más en la parte aplicada con lo que se llama el nexus agua, energía, alimentos. Es decir, que hay una relación directa entre el uso del agua, el consumo de energía y la producción de alimentos. De hecho, el fertilizante nitrogenado es energía concentrada, que se transforma en energía fósil en energía de alimentos. Si tuviéramos un mecanismo para producir fertilizantes barato, y seguramente va a tener una implicancia en los alimentos. Yo suelo, en algún congreso, cambié esto, porque si yo vivo en Pergamino, esto tiene una relación directa, pero viviendo en Mendoza no la tiene. Entonces yo digo, porque yo no puedo decir el vino es un alimento, menos cuando puedo haberte dicho que está asociado a un paisaje, a un territorio, quizás hasta al placer de tomar una copa, a una cantidad de intangibles muy grande, y por lo tanto no es un alimento, es un placer. O sea, la gente no paga para alimentarse cuando se toma una copa de un Malbec de Gualtallarí, de Altamira, de los Chacayes. Tiene el placer de hacer esto. Esta situación yo la transformé en el Nexus, por lo menos en un artículo, creo haber sido el primero porque no había leído nada antes, por lo menos en las búsquedas bibliográficas nunca lo había visto, el Nexus agua, energía, empleo. Porque para nosotros no es tan importante si producimos o no los alimentos necesarios, porque tenemos un país que produce muchísimos alimentos básicos. Nosotros necesitamos generar a través de esta relación agua, energía, territorio, los empleos necesarios para que la vida de la gente sea lo mejor posible. No los alimentos para que la vida sea lo mejor posible. Quizás esa ecuación no la tuvieron en cuenta en Sri Lanka porque eran los exportadores de té, y el té es casi como el vino. Y de hecho el té de Sri Lanka es considerado el mejor té del mundo, y por lo tanto ellos estaban muy metidos en un esquema de diferenciación. Por eso quizás aceleraron demasiado para ir al té de más valor, y quizás deberían haber tenido puntas de té biológico y mantener una base más alta para té con menor uso de agroquímicos, pero no sin uso de agroquímicos. Estamos un poco entendiendo que estamos en un momento de crisis desde el punto de vista climático y que eso está afectando, lo vemos día a día en la ciudad de Mendoza, en nuestro contexto desértico, dentro de los oasis que manejamos, donde habitamos. ¿Cuál pensás vos que sería una solución posible, aparte de estos nuevos cultivos, nuevos sistemas, para quizás empezar a tener en cuenta sistemas híbridos, urbanos, de agricultura, que permitan mejores relaciones? Yo no veo que la agricultura urbana sea una salida, creo que, y más en territorios como Mendoza, donde tenemos la necesidad que la agricultura genere esta externalidad positiva de sostener el oasis.
Creo que tenemos que tener una especial atención a los residuos sólidos que degradan nuestra agua y nuestro territorio y toda nuestra vida, y por lo tanto ahí sí habría que invertir mucho en lo que se llama economía circular para generar reciclado de esto. También una economía circular directa del agua, donde hayan realmente plantas de tratamiento eficientes y esas mismas plantas de tratamiento sean fuentes de energía, pues como en otros lugares donde todos los barros se transforman a través de biogás en energía eléctrica o en gas y generan una circularidad total, y los residuos, después de haber producido energía, generalmente metano, son unas cenizas que son fertilizantes. O sea, fertilizantes donde hay un contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio importante. Es decir, que todo esto de lo que sabemos tecnológicamente para aplicar economía circular lo tenemos que aprovechar al máximo. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Para mí, los dos grandes problemas ambientales que tenemos, que son la basura, o sea, los residuos sólidos urbanos, y los contaminantes derivados de la vida, digamos, de los fluentes locales. Sobre todo en lugares donde no hay cloacas. O sea, donde no hay cloacas hay que extremar las precauciones para preservar el recurso. Después, el cambio tecnológico o las innovaciones en la agricultura hacen que cada vez usemos menos pesticidas. O sea, lo vamos haciendo no hay nadie que se pegue un tiro en el pie conscientemente. A lo sumo habrá alguien que no lo sabe, pero en general los agricultores son más vivos que nosotros. O sea, si hay algo que funciona, inmediatamente lo adoptan. Por lo tanto, todo aquello que marque menor uso de agroquímicos lo van a usar. Pero también tienen que entender que la sostenibilidad tiene tres patas: una ambiental, una social y una económica. Pareciera ser para algunos que la sostenibilidad es solo ambiental. De hecho, la pobreza genera una enorme cantidad de problemas ambientales. El primer principal problema de la pobreza es la indignidad que vive las familias que no pueden alimentar a sus hijos, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela, que tienen una vivienda no adecuada. Pero también eso genera una espiral, se llama espiral hermenéutico, no círculo vicioso, porque no es un círculo, sino se va profundizando y cada vez estamos peor, de incultura, donde los residuos se tiran directamente. O sea, y esto, acá hay una responsabilidad de los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, de los que que somos parte de los más afortunados, quizá, de tener un discurso coherente, no tener un discurso como si viviéramos en París y tenemos 40 y 50% de pobres. Es decir, nosotros tenemos que luchar contra la pobreza como objetivo número uno, luchando contra la pobreza con todos los instrumentos que tengamos. O sea, hay un trade-off entre ambiente y desarrollo, es posible. Tenemos que minimizar el costo ambiental del desarrollo, pero no podemos renunciar al desarrollo porque si no vamos a estar peor en el futuro. Correcto, de hecho un caso emblemático sería La Favorita, que es el mayor asentamiento urbano marginal del área metropolitana de Mendoza, que tiene un gran impacto en el canal Civit, que tiene un gran impacto a nivel... De hecho, el canal Civit, yo hice el proyecto para que se entubara. Y empezó el entubamiento cuando yo estuve a cargo de la parte técnica de irrigación, y hoy está todo entubado. Por eso te digo, a veces estos procesos duran años. De esto que yo te digo, el proyecto se hizo en el 2004, 2005, en el 2006, 2007 se hicieron los primeros tramos, y el año pasado se terminó. Desde que nace el canal Civit hasta que llega a la planta de Alto Godoy, está a 8 metros de profundidad. No es solo para que no lo pinchen. Encontrábamos en el canal Civit fetos, animales muertos, pañales, lo que se te ocurra encontrábamos. O sea, y eso era contaminación. Y aparte, no vivimos guerras ni cosas raras, pero un canal que abastece agua potable a la ciudad, le echan un tóxico, un agroquímico, que puede tener vencido uno en la casa y puede generar un daño muy grande. Y eso, obviamente, un canal que va a 8 metros es mucho menos atacable que un canal a cielo abierto. Y tiene mucho que ver con la lógica, volviendo un poco atrás, pero de los hermanos Civit, cuando contratan al doctor Coni y generan todo un sistema higienista de la ciudad de Mendoza, ¿no? Basado el parque. Hubo una generación del 80 brillante en Mendoza.
Por ahí hay, por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de Lago Mayores. No, particularmente. Lago Mayores del hospital. Sí, sí, sí. Era un sanitarista, pero era un sanitarista o un sanitarista, perdón, no estoy seguro. Pero dicen que Lago Mayores fue determinante en hacer todos los sistemas de saneamiento de la ciudad de Mendoza. Dicen que detrás de Lago Mayores también estaba la figura de este hombre, este fantasma gigante que tenía Mendoza, porque aparte medía casi 2 metros, que era Chipoletti. O sea, todo un sistema. En esa época hubieron 2 grandes epidemias en Mendoza, una de cólera y una de fiebre amarilla. Las 2 relacionadas con el agua, una por el mosquito que transmite la fiebre amarilla y la otra cólera que se transmite en el agua, el vibrio colérico. Cuando las acequias servían para eliminar los efluentes de las casas, bueno, todo eso se fue ordenando. Creo que el desafío del cambio climático nos obliga a ser mucho mejores en todo, pero también a tomar decisiones políticas que uno dice, ¿nos falta agua? Yo diría sí, pero nos falta más que agua, nos falta financiamiento, porque si tuviéramos la capacidad de tener financiamiento para cambiar esta ecuación y tener cultivos más rentables y sistemas de conducción y de riego más eficientes, que eso es plata, posiblemente no estemos ante una crisis hídrica. Sí tengamos un techo de desarrollo, pero no una crisis hídrica que pone en peligro lo que tenemos. Correcto. Es decir, hay un artículo español que me gusta mucho. ¿Tenemos un problema de agua o tenemos un problema de plata? Dicen, en el fondo. ¿Nos faltan pesetas o nos falta agua? O sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener 100.000 hectáreas regadas con goteo, o sea, de las 150.000 vitivinícolas, que 100.000 se rieguen con goteo, de las 20.000 o tantas frutícolas que se rieguen la mitad por goteo o por microaspersión, y que todos los forrajes se rieguen y muchos de los hortícolas se rieguen o por cintas o por pivot, y seguramente tendríamos 5 o 6 veces más de producción. ¿Sí? Viviríamos muchísimo mejor porque habría mucha más renta, mucho más valor agregado, y podríamos tener la capacidad de invertir y reinvertir en sistemas más sustentables. Es decir, más sustentables significa ambientalmente mejores, económicamente mejores y socialmente mejores. Y algo que hoy se pone en la ecuación de sustentabilidad, que quedó un poco afuera en sus orígenes, pero hoy yo creo que es determinante, que es la gobernabilidad. Chile, que venía en un camino virtuoso, de hecho, pensar el presupuesto que tenía Chile para afrontar el cambio climático era de más de 20.000 millones de dólares, o sea, cosa que Argentina no tiene ni cerca, hoy está en una crisis de gobernabilidad. Y nosotros que sabemos lo que es crisis de gobernabilidad permanente, nuestro sistema hídrico está bastante equilibrado en la gobernabilidad interna. Le falta gobernabilidad externa. Porque, por ejemplo, hoy es muy difícil conseguir que el Parlamento de Mendoza vote un endeudamiento internacional de 50 millones de dólares para tomar un crédito internacional para hacer obras de infraestructura. Porque esa gobernabilidad externa del sistema de riego está lastimada, digamos. Y esto es una cosa que hay que reconstruirla. Y en ese sentido, ¿vos crees que tendríamos que volver a la Dirección General del Agua? Yo creo que sí. A ver, cuando hablan, por ahí hay algunos políticos que se montan en esto y con el tema del agua, porque es un tema muy sensible, y dice todo tendría que estar en una sola institución. Yo creo que te diría que paso a paso, y que hay cosas que son imposibles de juntar. El agua potable tiene una institución propia y tiene una institución de control que tiene que estar propia, porque hay 30 operadores o más de agua potable, no es solo AISAM. O sea, el EPAS debería tener un rol más fuerte, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, o sea, que controla el agua potable y el saneamiento. Lo que sí yo creo que es determinante es que Irrigaciones absorba a la Dirección de Hidráulica, porque operan sobre los mismos ríos, sobre los mismos canales, y es muy difícil de marcar los límites de uno y de otro. Y hay cosas que los que legislan lo hacen bien, pero después la aplicación es muy difícil porque no hay voluntad política de hacerlo. De hecho, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que ahora se cambió,
definía las líneas de ribera, y en Mendoza todavía hay zonas donde no está definida la línea de ribera, entonces uno no sabe dónde llega la propiedad privada, dónde llega la propiedad pública. Y algunos confunden la línea de ribera con la línea de seguridad, y si eso estuviera todo en una sola institución sería mucho más fácil de gestionar, porque la línea de seguridad tiene que ver con la defensa civil y con la hidráulica. Bueno, estamos un poco con este rol determinante del agua en la construcción del oasis y también del agua en otras actividades, ¿no? No hemos dicho que, por ejemplo, la actividad petrolera es una actividad basada en el agua. O sea, para extraer petróleo hay un gran uso de agua, pero atención, acá hay una cosa que hay una evolución. Por eso digo que tenemos que ver lo que ha ido pasando en el tiempo. Antes era más cómodo extraer el agua, usarla y tirarla. Y ese tirar el agua implicaba piletas especiales que hoy ya no existen más, porque todo el agua de la extracción en agua que tiene una salinidad altísima se usa en forma circular, es decir, se recicla y solo se incorpora agua fresca, por decirlo de algún modo, para la parte de reposición de lo que se evapora o lo que se pierde. Después todos los pozos petroleros tienen un manómetro para asegurarse que la presión es la adecuada. Cuando esa presión salta, baja, significa que la doble camisa del sistema de inyección se ha roto y por lo tanto hay que parar y arreglar. Eso, pensar que en los 70, en los 90, en los 80, eso fuera una realidad de las petroleras de Mendoza, era una locura. Hoy todos tienen eso y nadie lo discute. Entonces, eso es un paso enorme que tiene Mendoza en relación a la protección de un recurso hídrico subterráneo. Es fácil decir, no se hace todo, pero tampoco se puede prohibir todo. Que es cómo se manejan los riesgos. Y acá creo que el tema de la minería es un tema que despierta pasiones tremendas y es muy difícil ponerle una racionalidad de sustentabilidad al tema. ¿Por qué? Primero porque la minería es una actividad que puede generar mucha riqueza, que tiene una particularidad que tiene grandes inversiones para generar esa riqueza, por lo tanto tiene un régimen muy particular que es la Ley Nacional Minera, a la cual adhiere la provincia de Mendoza, y eso le da una serie de ventajas sobre otras actividades. Y genera desde el punto de vista del riesgo un problema muy serio, porque cuando la mina se pone en alta montaña y no es solo la extracción del mineral en alta montaña, sino el trabajo industrial sobre el mineral en alta montaña, se genera el dique de cola en la alta montaña. Y el dique de cola en alta montaña aumenta exponencialmente el riesgo. Entonces, si yo tengo una actividad que de por sí tiene un factor de riesgo medio, puede ser bajo o medio, yo lo transformo en riesgo alto al explotarlo en alta montaña. Es decir, que si yo tengo el dique de cola a 4.000 metros, un terremoto en una zona sísmica me puede generar un caos aguas abajo. Por lo tanto, el riesgo está asociado no solo al factor natural, sino al daño que puede ocasionar aguas abajo. Por lo tanto, si aguas abajo no hay nada, el riesgo es solo ambiental y parcial sobre un ecosistema. Pero si debajo de eso hay un sistema de riego, hay personas, hay organizaciones sociales, digamos, sistemas de riego, ciudades, pueblos, la ecuación de riesgo se va a las nubes. Si yo exploto, por ahí me hacen por ahí escucho las comparaciones. Yo no estoy en contra de la minería, ni mucho menos. Lo que yo quiero es minimizar el riesgo de la minería. Si yo estoy en el medio del desierto de Australia, tengo un pozo de agua, que extraigo agua a 600 metros y la reinyecto y extraigo oro con cianuro o sin cianuro, y no tengo poblaciones, excepto la que vive relacionada con la mina, y las poblaciones que puedan ser afectadas están a 300 kilómetros, 200 kilómetros, evidentemente la ecuación de riesgo de esa mina es bajísima. O sea que sería absurdo prohibirle a esa mina su desarrollo.
En cambio, si la mina está en la alta montaña, a 2.500 metros, en una zona sísmica, y debajo tengo una zona de riego donde una hectárea vale $50.000, y es muy difícil que le den las cuentas para pagar un seguro de esto. O sea, de hecho nadie se lo va a dar. Y por lo tanto, esa mina debería ser explotada si se explotase solamente para la extracción del mineral y el procesamiento se debe hacer en otro lugar. Pero no es un lugar donde se pueda hacer minería. De hecho, toda gran parte de la montaña de Mendoza está protegida. Entonces, si toda la montaña del Valle de Uco, que es la zona, y de Luján, está protegida, perfectamente se podría dar la minería en algún lugar donde se den estas condiciones de aislamiento que permitan el uso de sustancias que Mendoza las prohíbe, pero si no hay riesgo de que se rompa un dique de cola, y aún en el caso de que el dique de cola, con todas las precauciones habidas y por haber, pudiera tener algún problema, el daño va a ser sobre una superficie limitada que es totalmente manejable y no va a afectar a personas, solamente va a afectar a una pequeña parte de flora y de fauna, que obviamente es grave y la minera va a ser multada y lo tendrá que arreglar y todo, pero la discusión debería darse en un término muchísimo más racional y de manejo y gestión de riesgos, en mi opinión. Hay mucho dogma, ¿no? Y también hay mucho desconocimiento. Y bueno, y hay mucha fantasía agroecológica, porque, a ver, vivimos en una zona donde nuestra vida está totalmente en una zona transformada. Es decir, nadie en Mendoza vive en el desierto. Si no hubieran empezado los huarpes a cultivar, y después los españoles, y después los inmigrantes, y después la organización nacional y todo lo que se hizo, y no tendríamos lo que tenemos. O sea, de hecho, ¿por qué la gente no se va a vivir al desierto si la tierra no vale nada y se construye una casa en el desierto? Porque es muy fea la vida, o muy difícil la vida, o no nos gusta, o pretendemos otra cosa. O sea, en general el mendocino le gusta el verde. Entonces es muy difícil decir, a ver, lo importante es que esté dispuesto a pagar por su verde y no que pida que el vecino le pague el verde. A ver, y eso es un problema de tarifación. O sea, la tarifa de agua potable tiene que tener una relación con la tarifa de agua de riego que permita que el agua potable se use racionalmente y el agua de riego se use racionalmente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Creo que es muy interesante tu participación, sobre todo porque muchas veces, por lo menos desde el urbanismo local, hay una mirada muy territorial y una mirada muy de hablar de densidades, pero no se explica el porqué y no se llega al fondo del porqué la ciudad crece de manera difusa y que tiene que ver con factores económicos, agropecuarios, de desarrollo urbano, y no tan necesariamente hacia la mera especulación inmobiliaria que existe, obviamente. Bueno, es el problema más serio que tiene el sistema de riego, la especulación inmobiliaria. O sea, porque se le pone encima y no quiere pagar lo que decíamos recién, no quiere pagar el costo de sostener el sistema. Quiere que el costo sea medio y es un costo marginal. O sea, él tiene que pagar el costo adicional a todo el sistema, no el costo medio del sistema, porque él es el que está alterando el sistema. O sea, de hecho, existe en Mendoza una cosa muy buena, por eso te digo, la ley que tenemos es extremadamente buena, que se llama Fondo Potrerillos, que se creó a fines de los 90, maduró en la primera década del 2000, su primera aplicación fue en la primera década del 2000, de la que pude ser parte, a la empresa de agua, porque vivía pidiendo agua para resolver los problemas, y dijimos, bueno, pero no la podés pagar al precio medio, la tenés que pagar al costo de recuperación. Es decir, yo necesito invertir 500 millones para tener 100 litros por segundo, para que vos me lo estás demandando, bueno, pagame el costo de esa obra que yo tengo que hacer y después te doy el agua. Eso es el fondo, conceptualmente el fondo Potrerillo, desde el punto de vista económico es el costo marginal del agua. El costo marginal del agua, como cualquier economista en el curso de microeconomía sabe, el costo marginal de un bien es la función de oferta de un bien. O sea, la oferta de agua de acá en adelante es el costo marginal de recuperar agua. Es el costo marginal del agua, que es el costo de la recuperación del agua. Entonces, eso es muy importante que se entienda para aquel que quiera hacer un desarrollo urbano, que pague ese costo. Si no, se queda con una renta extraordinaria que nos hace pagar a todo el resto de la población por esa agua adicional que él tiene.
Es fascinante realmente el tema y armarlo en el esquema urbano también, ¿no? Bueno, muchas gracias Alejandro por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero que les sirva esta visión. Por supuesto que sí.